de portavoces, informarles que de cara al pleno de esta semana, el último del mes de marzo, desde el Grupo Parlamentario Popular le vamos a preguntar a la presidenta sobre la situación económica y política en la Comunidad de Madrid e igualmente a los miembros del Consejo de Gobierno sobre la política de congelación de las tarifas del transporte público desde el año 2014, también sobre las acciones que se está desarrollando el Gobierno regional en materia inmobiliaria para atraer inversión a la Comunidad de Madrid, así como sobre las medidas y el uso de las tecnologías por parte de los jóvenes madrileños, y finalmente le vamos a preguntar también al Gobierno sobre los planes que tiene para recuperar los flujos turísticos tan importantes para nuestra economía en la Comunidad de Madrid, ¿no? Igualmente saben que en el día de hoy, bueno, nosotros como grupo parlamentario para esta semana no llevábamos ninguna iniciativa, pero sí vamos a tener la oportunidad de debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley conocido como la ley Ómnibus por parte del Gobierno, una ley que básicamente lo que busca como objetivo es el impulso económico de nuestra región, la eliminación de muchísimas trabas burocráticas y lo que es la modernización de nuestra administración en base a lo que se propone una ley complicada, porque estamos hablando de una ley que a su vez, un proyecto de ley que modifica numerosos textos normativos y que evidentemente tendrá una tramitación compleja, pero esperamos que sea fructífera, porque sin duda es una ley fundamental para consolidar la recuperación económica de nuestra región. Si lo era importante tras la pandemia, ahora cobra todavía mayor sentido ante una incertidumbre que existe en muchos sectores de nuestra sociedad y que evidentemente lo que hace falta es que los textos legales de la Comunidad de Madrid no supongan un freno y un reparo o una traba a lo que tiene que ser el impulso económico y el desarrollo social de nuestra región, ¿no? Igualmente, al margen de la actividad de pleno, sí que me gustaría nuevamente poner en valor el trabajo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto a lo que es la solidaridad con el pueblo de Ucrania, y me gustaría desde aquí hacer un llamamiento, uno más, al Gobierno de España a que se deje básicamente de chorradas y de pleitos con la Comunidad de Madrid acerca de cómo atender a la población ucraniana. Yo voy a ponerles simplemente dos ejemplos para que vean lo que ha sido la actitud del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y cuál ha sido la actitud del Gobierno de España. Ustedes recordarán que la primera noticia que se tuvo en la Comunidad de Madrid por parte del presidente del Gobierno de España fue que a unos niños con tratamientos oncológicos se les iba a tratar a través de la Sociedad Española Pediátrica. Como si la Sociedad Española Pediátrica tuviera hospitales y médicos. Hurtó la información de que evidentemente esos niños iban a ser tratados en hospitales del SERMAS con profesionales del SERMAS, con lo cual nosotros estamos muy orgullosos de ese trabajo y de esa colaboración que el Gobierno de España nos reconoce. Y en segundo lugar, sin informar ni a la alcaldesa del municipio ni a la Comunidad de Madrid, se decidió abrir un centro en Pozuelo, un centro que está colapsado, un centro que tiene horario de oficina, todo ello por no atender al ofrecimiento que hizo la Comunidad de Madrid de usar el Hospital Isabel Zendal, que tiene capacidad sanitaria, capacidad logística y capacidad precisamente para unificar todas estas gestiones que se deben de hacer de cara a que estas personas que vienen después de miles de kilómetros, de mucho sufrimiento, no tengan que estar, como ocurre en estos momentos, que van algunos a Pozuelo y si está cerrado tienen que estar deambulando o les dan cita para dentro de una serie de días. Eso no puede ocurrir. Y lo que estamos ofreciendo por parte de la Comunidad de Madrid son todos los medios de los que dispone la Comunidad de Madrid para que precisamente esas gestiones sean lo más ágiles posibles. Y lo que tenemos es el desprecio, cuando no el ninguneo, por parte del Gobierno de España ante estas circunstancias. Y como segundo tema sí me gustaría mostrar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, cambiando un poco también de tema, a los transportistas, a los ganaderos, al sector del campo, a todas esas personas que se están honradamente ganando su sueldo y que de manera desesperada están saliendo a la calle a protestar de manera muy cívica. Quiero recordar el otro día la manifestación del domingo, a diferencia de otro tipo de manifestaciones que luego tenemos que ver a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a los servicios de limpieza apagando contenedores u otro tipo o arreglando otra serie de desperfectos. Una manifestación, la del domingo pasado, con todo tipo de cauces cívicos respetados, pero que a su vez lo que están haciendo de alguna manera es defender su derecho a trabajar. Oía a la señora García decir que la gente quiere trabajar menos y vivir mejor. No, lo que la gente quiere es trabajar. Por eso aquí en Madrid fue un éxito el conjugar economía y salud, porque se le permitía a la gente trabajar honradamente y ganarse su sueldo. Y frente a esa gente que de alguna manera se manifiesta y expresa su hartazgo ante un gobierno que es incapaz de tomar medidas, lo que hacen es recibir insultos y desprecios. Decía el señor Lobato que
él hace propuestas y que nosotros no hacemos propuestas. Yo le voy a hacer 3. La primera es que le proponemos no insultar a quienes se manifiestan. No llamar radicales, fascistas, fachas o extremistas a un camionero que ha visto cómo se ha duplicado el precio de llenar de combustible su camión para poder llevar a cabo su trabajo. O el de aquellos negocios que ven cómo no les llegan determinados productos, como puede ser la harina, como puede ser la leche, que se encarecen sus productos y que se ven obligados a cerrar. Miren, esto es del centro comercial de aquí enfrente, de hace 5 minutos. Solo están cerrados. No estamos hablando de cualquier otro sitio. Esto es el centro comercial que está aquí enfrente de la Asamblea de Madrid. Y así es como están los paneles en estos momentos de leche. Por lo tanto, eso es algo que tiene el gobierno de España, porque no es algo que evidentemente no está ocurriendo solo en Madrid, sino está ocurriendo en otros sitios, tiene que tomar medidas. La segunda propuesta que le hago al señor Lobato tiene que ver con una cuestión semántica, que seguramente todos nos va a ir mucho mejor. Yo le propongo al señor Lobato que llamemos a las cosas por su nombre y no que haga como el gobierno de España pretende que hagamos. Las huelgas son huelgas, no son parones, como pretende decir el gobierno de España. Y cuando hay algún piquete, de esos piquetes que antiguamente la izquierda defendía e incluso modificó el Código Penal para que no fueran sancionados, y los piquetes son piquetes, no son activistas, que es lo que pretende de alguna manera, como si esas personas, por las ideas que profesaran, que no sé ni cuáles son, no tuvieran derecho a defender sus propios intereses, que son los intereses legítimos de un colectivo, pues el de los transportistas, agricultores, ganaderos, sector del campo, en definitiva, que ven cómo los incrementos en los costes de la energía están llevando al traste sus propios negocios. Y le hacemos una tercera propuesta. Y es que lo que está demandando la gente, lo que se está haciendo en toda Europa, es bajar los impuestos. Se están bajando los impuestos precisamente a los carburantes, a la luz. Eso es lo que se puede hacer. El gobierno de España, en la última cumbre de presidentes, se comprometió a bajar impuestos. Ustedes lo recordarán. Y ahora nos vemos que nos han vuelto a engañar, que han vuelto a mentir. Y lo que pretenden hacer nuevamente es darle una paguita, un cheque, una subvención para compensar esas pérdidas a determinados colectivos. Nuevamente, ¿por qué? Porque lo que quiere el gobierno de España es tener presos, rehenes a determinados colectivos, como diciendo que el gobierno de las cosas chulísimas, el gobierno del Partido Socialista y Podemos, les ha dado un chequecito para compensar esas pérdidas. Repetimos, lo que hay que hacer, y que es lo que se está haciendo en la mayor parte de los países de la Unión Europea, es bajar los impuestos, porque esa es la manera, porque hay margen, repito, hay margen para llevarlo a cabo, y esa sin duda será la mejor manera de alguna manera, apaciguar o limitar el impacto negativo que pueden tener esta situación actualmente de crisis energética en nuestro país. Y sin más, pues quedo a su disposición si tiene alguna pregunta. Sí, buenos días. Quería preguntarle por otros 2 asuntos. Por un lado, el problema con las cercanías que se vivió ayer en Madrid. ¿Cree usted que hace falta un plan de cercanías? ¿Hacen falta más inversiones en nuestra comunidad? Y después, el acuerdo que al parecer han alcanzado ustedes con Vox para reducir el número de diputados. Eso supone una reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Cree usted que es posible? Sí, en cuanto a la primera. Mire, yo me acuerdo que cuando la izquierda llegó al gobierno de España mediante esa moción de censura, tenían ya hecho y aprobado un plan de modernización de cercanías y de las líneas ferroviarias en España, con una parte muy importante para Madrid que hizo el anterior ministro de Transportes, dotado con más de 5.000 millones de euros para la Comunidad de Madrid, en el que se hablaba de ampliar líneas de cercanías, modernizar nuestros trenes, mejorar la accesibilidad de nuestras estaciones y de alguna manera modernizar el sistema de cercanías en la Comunidad de Madrid, que sabemos que carece o que tiene de algunas carencias, ¿no? Ese plan fue directamente tirado a la basura por el gobierno del Partido Socialista y Podemos. Y lo que nos dejaron fueron unas migajas. Y esas reivindicaciones que hacía la izquierda cuando gobernaba el Partido Popular ahora mismo se han olvidado. Le estaba oyendo antes en la rueda de prensa anterior. Efectivamente, nosotros ante el debate presupuestario del Congreso de los Diputados planteamos enmiendas para mejorar las cercanías en la Comunidad de Madrid. Y fueron enmiendas que no contaron con el apoyo de la izquierda de esta Cámara, con sus respectivos partidos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Lo cual refleja una vez más que lo que siempre hemos dicho, que aquí tenemos una izquierda en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que no trabaja por defender los intereses de los madrileños, sino que está única y exclusivamente para servir y atender las necesidades del Gobierno de España y justificar sus medidas. Lo hemos visto hoy nuevamente, ya no solo con el Partido Socialista o con Podemos. La señora Mónica García, la portavoz de Más Madrid, ha iniciado por segunda semana consecutiva su rueda de prensa atacando al que todavía no es presidente del Partido Popular, el señor Feijóo. Yo desde aquí quiero mandar un cariñoso y afectuoso saludo y recuerdo
a Íñigo Errejón, no sé dónde estará, pero es evidente que esta señora pretende comer la tostada, y la que nos dice que no podemos hablar del gobierno de España aun cuando tome medidas que afectan a los madrileños, es la primera que se dedica a insultar al presidente de la Xunta de Galicia, porque de momento no es más que el presidente de la Xunta de Galicia, ¿no? Pero bueno, como bien decía el señor Feijóo, y lo hemos visto también con la presidenta Ayuso, si te atacan es porque lo estamos haciendo bien. Y bien, en cuanto a la segunda cuestión, que tiene que ver con la reducción de diputados. Ustedes saben que en el programa electoral del Partido Popular había un compromiso de reducción del número de diputados. Un compromiso que también se quedó de manifiesto en el acuerdo con Vox a la hora de constituir la Asamblea de Madrid, ¿no? Es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo en la propia Asamblea de Madrid, y hubo un intento también en la legislatura pasada. Hubo propuestas, la nuestra era de en torno a entre una horquilla de 80 a 100, quiero recordar que la del Partido Socialista era de 100. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con Vox para presentar una propuesta, como bien ha dicho usted, de inicio de lo que sería una reforma del estatuto, ¿no? Y esto evidentemente requiere en primer lugar, que esa toma en consideración pues tenga la mayoría de la Cámara, para luego a partir de ahí abrir lo que debe ser un trabajo de enmiendas, de ponencia en el seno de la Comisión de Estatuto, y que luego evidentemente, como ustedes saben, requiere una mayoría reforzada. Por lo tanto, el camino es incierto, el camino no es rápido ni es corto, no es algo que se pueda aprobar de hoy para mañana, ni siquiera evidentemente existen esas garantías de mayoría, pero efectivamente yo creo que hay que hacer una reflexión frente a quienes acusan, a quienes podemos plantear este tipo de medidas de demagogia, de querer recortar la democracia. Entonces, claro, me están diciendo que los más demócratas son los del Partido Socialista y Podemos, pues porque tienen 22 ministerios, 1.700 asesores, 750 altos cargos. O sea, si más democracia es más cargos públicos, evidentemente yo desde luego no lo comparto. Ahora, tampoco vamos a caer, y sí que hago esa reflexión final, en la demagogia. Nosotros creemos, evidentemente, que debe de fijarse un número determinado de diputados para esta Asamblea. Ocurre en muchas cámaras, no va aumentando conforme a la población. La población ha aumentado en muchas comunidades autónomas y llevan 25 años con el mismo número de diputados, y eso no ha supuesto ningún problema, pero tampoco caigamos en la demagogia de que cuantos menos diputados mejor es la democracia, ni tampoco cuantos más diputados mejor es la democracia. Evidentemente lo que hay que buscar es un acuerdo, y desde luego yo pues espero que ahora seamos capaces de trabajar todos, también Vox, que es el que ha confirmado esta iniciativa, porque evidentemente será un trabajo de todos el convencer a otras formaciones parlamentarias para conseguir esa mayoría cualificada que requiere la aprobación de una reforma del estatuto. Sí. Buenos días. Sí. Muy buenos días, señor Alonso. ¿Qué valoración hacen desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la inestabilidad que hay en el seno del Gobierno central entre Unidas Podemos y Pedro Sánchez? Y por otra parte le quería preguntar, se ha sabido que el Gobierno de Sánchez se gastó 335.000 euros en reformar el Palacio de Vacaciones de Sánchez. Sí, bien. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Popular lo que vemos, y lo sufrimos aquí en la Asamblea, efectivamente, es que existen numerosas discrepancias y cada vez más de fondo en el seno del gobierno de coalición, ¿no? Lo que pasa es que yo veo que Podemos en estos momentos es un partido, leía en algún sitio y me parecía muy acertada, no es mía, lo calificaban como unos sin techo político. Es decir, si no están en Moncloa, ¿dónde van a estar? Y por lo tanto, por mucho que critiquen, por mucho que cuestionen al señor Pedro Sánchez, y por mucho que Pedro Sánchez y el Partido Socialista les ninguneen en cuestiones de gobierno, vemos como siempre lo que hacen es quejarse con la voz pequeñita, pero decir que no van a romper la coalición, porque se está muy bien en los asientos del Consejo de Ministros. Lo que a mí me preocupa no es tanto las discrepancias en el seno de la coalición, lo que me preocupa son las consecuencias de su nefasta gestión o de su incapacidad muchas veces para tomar medidas que mejoren la vida de la gente, que es lo que estamos viendo en estos días. Y luego, efectivamente, que no nos traigan sus problemas de coalición, no nos los traigan a la Asamblea de Madrid, que tampoco eso me parece oportuno. Y en cuanto a la segunda cuestión, ya me he pronunciado al respecto. Me parece realmente, y creo que nuestro grupo parlamentario va a presentar algún tipo de iniciativa en el Congreso de los Diputados, me parece lamentable que cuando estamos hablando de la gestión de los fondos europeos, unos fondos europeos que hacen y deshacen a su antojo, sin necesidad de dar cuentas a las comunidades autónomas ni al Congreso de los Diputados, hayan utilizado parte de esos fondos europeos a través de patrimonio nacional para nada más y nada menos que arreglarse el solarium de donde va el señor Sánchez con su familia y con amigos a pasar vacaciones de verano o de Semana Santa, ¿no? Me parece sinceramente vergonzoso. Y muchas veces me pregunto que si en sitios como Madrid,
que se pone el foco y se habla y se busca y se rebusca y se dedican horas y horas y horas a hablar sobre un contrato de los 5.000 que han ocurrido de emergencia en la Comunidad de Madrid o de los decenas de miles que hay en toda España, si se dedicara la 10ª parte de ese tiempo a hablar, por ejemplo, precisamente de cómo malgastan los fondos europeos el gobierno de España, o cómo la señora Calviño trata de ocultar los contratos que el gobierno de España ha recibido de la empresa de la que es directivo su marido, pues sin duda yo creo que sería mejor para todos. Sí. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle, volver al tema de la propuesta de reducción de diputados. Hablaba usted de explorar ese acuerdo de los grupos de la oposición. El único que ha dado alguna posibilidad ha sido el PSOE, en el sentido que afirmaba que está dispuesto a escuchar, pero lo inscribía en una reforma más amplia del Estatuto de Autonomía, entre otras cosas citaba, para fomentar las posibilidades de fiscalización por parte de la oposición. Lo relacionaba con su propuesta de comisión de investigación. Quería preguntarle si puede ir por ahí la solución en una negociación sobre una reforma del Estatuto más amplia. Y una pregunta técnica, ¿la propuesta de ley está ya registrada o todavía no? Que no me ha quedado claro antes. Sí, yo creo que ya está registrada, eso en primer lugar, ¿vale? Porque, como saben ustedes, hacían falta la firma de unos 50 diputados y entonces hemos sumado las firmas nuestras con las de los diputados de Vox para alcanzar esas firmas y registrarla en el día de hoy. En segundo lugar, no sé sinceramente qué tiene que ver la capacidad de fiscalización de esta Cámara, que la puede hacer y la tiene plena. Otra cosa es que no sepan hacer su trabajo algunos diputados y a la hora de presentar iniciativas lo hagan mal, pero yo ya la parte didáctica y pedagógica la hemos dejado. Al inicio de legislatura, los técnicos de la Asamblea de Madrid dan un cursito a los diputados sobre qué es una iniciativa parlamentaria, cómo se registra la comisión de investigación, qué es una PNL, qué es una proposición de ley. Eso se lo explicaron a los diputados al inicio de la legislatura. Yo ya no estoy aquí para explicarles cómo hacer su trabajo a algunos diputados que llevan mucho tiempo y que son incapaces de hacer su trabajo correctamente. Dicho eso, evidentemente yo creo que es legítimo que ante una propuesta que es una toma en consideración y que lo que hace es arrancar el debate, me parece legítimo que otros grupos parlamentarios, a la hora de fijar su posición o abordar este debate, quieran incluir en el trámite de enmiendas otras cuestiones que estimen oportunas. Yo creo que eso es parte de la esencia del parlamentarismo y lo analizaremos y lo veremos, ¿no? Pero por eso digo que yo creo que hoy no se aprueba nada, hoy arranca algo y evidentemente nosotros confiamos en que haya responsabilidad y altura de miras, pese a todo el ruido que muchas veces hay en esta Cámara para poder llegar a acuerdos en un debate que, como digo, pues tampoco, pues que no va a ser corto, ¿no? y que llevará su tiempo. Sí. Buenos días, señor Serrano. En primer lugar, le quería preguntar si le parece realista, dados los tiempos de la legislatura, esta propuesta que han registrado hoy. Es decir, si va a haber tiempo de, usted lo ha dicho, establecer una ponencia de estudio y que se redacte y luego enviar el proyecto al Congreso antes de que decaiga la legislatura y, por tanto, la iniciativa. Y, en segundo lugar, hoy se cumplen 2 años del cierre de los SWAP. Me gustaría una valoración del Grupo Popular de estos 2 años y si saben ya qué quiere hacer la Consejería de Sanidad con estos centros. Sí. Bien, en cuanto a lo segundo, sí, yo creo que es realista porque es una cuestión de voluntad. Tenemos leyes como, por ejemplo, digo, la ley Ómnibus que arranca esta semana y nuestro objetivo y nuestra voluntad es efectivamente imprimirle no solo a esta, sino a todas, ¿no? Lo dijimos al inicio de la legislatura, que esta iba a ser una legislatura corta, pero intensa, ¿no? Y que evidentemente a lo mejor habría cuestiones que por parte de los grupos de la izquierda, no, como saben que no tienen mayoría, como saben que el Grupo Popular tiene más diputados que la izquierda conjunta, iban a tratar de, con técnicas, digámoslo, parlamentarias, tratar de dilatar algunos debates en el tiempo para que no se lleven a cabo o no se aprueben determinadas iniciativas. Por nuestra parte, todo aquello que consideremos que es beneficioso para los madrileños, desde luego que no vamos a cejar el empeño y esa intensidad de esta legislatura se tiene que transformar en trabajo intenso en esta Cámara, ¿no? Y evidentemente ustedes saben que hay unos calendarios de plenos, de comisiones, luego ya a la hora de realizar el contenido de las leyes a través de lo que se llamarían las ponencias, lo que en el Congreso son subcomisiones y tal, es un trabajo mucho más ágil. Entonces, desde luego que por nuestro lado, nuestro interés es que esto salga adelante, pero como digo, estamos hablando, una cosa son leyes que de alguna manera yo puedo entender que haya grupos de izquierdas, si yo traigo una propuesta de bajada de impuestos, yo sé que la izquierda va a estar en contra y por lo tanto eso no va a dejar de que yo trate de aprobar esa iniciativa, ¿no? Lo que sí es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con las reglas del juego, no hay mayor regla de juego que el Estatuto de Autonomía y ahí lo que debemos de hacer quienes
decimos que somos partidos responsables, como es el caso del Partido Popular, y yo espero que también vos, es que tratemos de buscar los máximos consensos posibles, porque estamos hablando de la norma básica de nuestra región, al margen de la Constitución española, ¿no? Bien, y en cuanto a lo de los 2 años del swap, pues mire, me viene bien porque acabo de recordar que se cumplen 2 años de eso y se cumplen también 2 años de IFEMA. Y por lo tanto me gustaría desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, darle nuevamente las gracias y reconocer el trabajo y el orgullo que sentimos, no solo nosotros, sino una inmensa mayoría, de aquella gesta que supuso poner en marcha un hospital en apenas 48 horas y que salvó muchísimas vidas, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, nuestro máximo agradecimiento y reconocimiento, no solo a Antonio Zapatero, a todo el equipo del consejero, a Fernando Prados, a todos los profesionales, no solo sanitarios, técnicos, fontaneros, electricistas, que hicieron un trabajo denodado en esas 48 horas para ponerlo en marcha, ¿no? Y que eso demuestra un poco lo que, en resumen, la gesta que supuso la Comunidad de Madrid afrontar esta pandemia, pese a las críticas, los ataques y el desprecio que supuso primero IFEMA y después el Isabel Zendal. Dicho esto, efectivamente se cumplen 2 años de una decisión dura por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no hacía más que sino que seguir las recomendaciones, quiero recordarlo porque parece que algunos se olvidan, de las sociedades médicas y del propio Ministerio de Sanidad, que recomendaba cerrar estos puntos de atención, sobre todo los pequeños, porque no tenían la posibilidad de establecer 2 vías de la vía, lo que se suele llamar, aunque quede muy mal, la vía limpia y la vía sucia a la hora del tratamiento de los casos que podía haber de COVID, y que, como digo, era una recomendación del propio Ministerio de Sanidad, ¿no? Hemos pasado 6 horas. Pensábamos que después de la primera íbamos a acabar, llegó la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta con un nivel de infección, como saben, muy superior al del resto, que han hecho imposible muchas veces el poder hacer lo que de alguna manera se buscaba, que era eso. También es cierto, y el propio Gobierno lo ha explicado aquí en la propia comisión, ¿no?, que evidentemente hay centros que se usaban más que otros, ¿no? Y lo que debemos de hacer, desde luego, llegado a este momento, como bien ha dicho el consejero, que ya está remitiendo esta pandemia y que tenemos que empezar a valorar la posibilidad y la opción de reabrirlos, es priorizar, ¿no? Y yo me remito a las explicaciones que posiblemente que dé la Consejería de Sanidad sobre cuáles son los planes que tienen para estos centros, pero sí dejando claro, y eso es muy importante, frente a algunas falsedades que dice la izquierda, que nadie ha dejado de ser atendido por los cierres de los SWAP. Se han reforzado el servicio de asistencia domiciliaria, la asistencia telefónica, como bien decía, esas recomendaciones del Ministerio de Sanidad, y por lo tanto, es decir, los hospitales han estado funcionando, los centros de salud han estado funcionando, y todo lo que ha tenido que ver con el servicio de atención de urgencia en estos municipios que solían tener un SWAP abierto ha sido atendido por los servicios del SUMA. Bien, gracias.